estimados amigos, estamos en directo, porque estamos grabando en directo y después, dentro de pocos minutos más, estará subido en directo. A ver si me explico, que no es que estamos ahora grabándolo, es un poquito antes de la hora habitual de las 12, por diferentes consideraciones, pero esto está grabado justo como está. Lo que está pasando está pasando. Grabar en directo quiere decir que no se edita nada. No se edita nada, aquí no hay edición. Si hay tos, se pone la tos. Si no vamos a hacer ninguna edición, como sale. Es que lo natural, lo lógico es que salga así. Bueno, estimados amigos, estamos un día especial porque anda, que no nos han dado ustedes, se dice en castellano, la lata, pero en sentido positivo, de que venga Don Gil, que venga señor Francisco, mire, ya está aquí y muy amablemente pues está con nosotros una vez más y vamos a hablar pues de lo que está pasando, porque mire usted, si algo hay importante ahora mismo es lo que está sucediendo en todo el mundo, vale, pero lo que pasa en Israel es una de las preocupaciones que tenemos, tanto don Francisco Gil, evidentemente, pues aquí en este canal que siempre estamos hablando de bendecir al pueblo de Israel en todas las consideraciones posibles. Bien, dicho esto, la semana pasada cuando estuvimos con don Francisco ya hablamos de su currículum, que tendríamos que tener solo un programa para decir todo el currículum. Pero nos basta que ya lo hemos dicho una vez y ya ustedes le conocen perfectamente. Aparte van a ir saliendo, ustedes ven ahí en la página, sus páginas de... También hay un canal que tiene, que es el canal de YouTube, que es el que tienen que también suscribirse. Suscríbanse todos ustedes que están en este canal, suscríbanse también al canal de don Francisco, ahí están sus páginas también, eso va a quedar después en la descripción del vídeo, también va a estar puesto para que clique directamente, pero si por lo que sea usted no lo ve bien o lo que sea, ahí está escrito, ahí van a salir constantemente mientras vamos hablando, va saliendo esos datos. No, y para acceder al canal de YouTube pueden ir a la página managementofreality.com y ahí está el botón para el YouTube y todo lo demás también. También está directamente en la página, está todo coordinado. Bueno, don Francisco, vamos a empezar por el principio. Sí, señor. ¿Qué es ahora mismo, qué está pasando en Israel? ¿Qué se está sintiendo? ¿Qué se está hablando? Porque tenemos noticias increíblemente contradictorias a veces. Hace unos días ya tuvimos un programa especial. Ya está solucionado todo, ya se ha arreglado, ya hay acuerdo. El primero fue el señor Donald Trump, que yo creo que se adelantó. Esto es una opinión nada más, Se adelantó a decir un acuerdo que todavía no estaba firmado. ¿Había acuerdo? Sí, había acuerdo, pero faltaba la firma de Hamás, primeramente, porque lo que era dijo un sí verbal. Un sí verbal es nada de nada. Yo puedo decir sí, pero si no firmo nada, no vale. Un cheque, yo puedo decir, voy a pagar un cheque, un talón. Sí, lo voy a pagar, pero ¿está firmado en el talón? No. Entonces, hasta que no firme usted, no vale. Esa sería la idea que hemos proyectado. Por tanto, el acuerdo ahora está en lo que decimos stand-by. Realmente está en stand-by. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ver? Hemos hablado hoy de una clase magistral. Así que yo quisiera que don Francisco tenga la preeminencia en todo lo que tiene que decir. Las preguntas van a ser mínimas. Más bien, lo que se trata no es de escuchar mis preguntas, sino de escuchar no solo sus respuestas, sino sus opiniones, que son las importantes. Así que, don Francisco, tiene usted la palabra y bienvenido a Labranza TV. Labranza TV, informamos con devoción por la verdad, y contamos las noticias, decimos a nuestros oyentes, como usted las contaría, o sea, de forma natural. Adelante, don Francisco. Bueno, pues lo primero yo creo que es hablar de lo que implica la firma, porque aunque se haya dicho un sí, inclusive aunque haya una firma sobre un pedazo de papel, eso en este contexto realmente no quiere decir nada, porque no hay una autoridad que pueda regular que lo que se firmó se cumpla. Y además hay un concepto en la civilización musulmana, creo recordar que la palabra es taquilla, que lo que dice es que los musulmanes pueden mentirle a los infieles. ¿Por qué? Porque somos sucios infieles. Y entonces, cuando es conveniente para los musulmanes, en un contexto bélico, de firmar un cese al fuego, me parece que eso lo llaman una hudna, el cese al fuego, si mal no recuerdo. Se me olvidan las palabras, pero los conceptos no. Los conceptos son que ellos pueden firmar un cese al fuego y hacerlo de forma hipócrita, de forma mentirosa,
para obtener siempre que sea con los infieles, ¿no? Siempre que lo estén haciendo con infieles, para obtener una ventaja temporal que les permite mejorar su situación militar, y luego violarlo en el momento que sea conveniente para ellos. Y dado que está este concepto, y sobre todo considerando que, hablando de Hamás, estamos hablando de integristas musulmanes, musulmanes que se toman muy en serio su obligación religiosa de someter o exterminar a los infieles, pues obviamente que la firma de Hamás sobre cualquier acuerdo no debe de ser considerada válida en ningún sentido. Y lo que debemos de predecir es que, por supuesto, van a violar el acuerdo, porque eso es lo que ha hecho Hamás con todos los acuerdos en el pasado. Entonces, pues es absurdo esperar que este acuerdo sea un acuerdo con alguna seriedad. Obviamente, esto se está firmando del lado de Hamás con toda la intención de violarlo, y por supuesto que eso es lo que todo el mundo debería de suponer, no solamente por el contexto islámico, sino además por el contexto de la historia que se ha tenido con Hamás. Entonces, todo este circo que se arma en torno al acuerdo y las celebraciones en distintos lugares sobre este acuerdo, en mi opinión, lo que reflejan es una amnesia, y al mismo tiempo una miopía, y es más evidencia de que nos están administrando la realidad, ¿no? Entonces, y bueno, ¿con qué lo comparamos? Pues lo podemos comparar con, como decíamos, con todos los acuerdos que ha firmado Hamás en el pasado, pero también lo podemos comparar con el acuerdo que firmó Israel con Egipto, que ese ni siquiera fue firmado con una organización abiertamente yihadista. Se firmó con el Estado de Egipto, que era presuntamente secular, ¿no? Y lo que hemos visto a lo largo de los años es que ese acuerdo no se respetó en absoluto. Se descubrieron más de 150 túneles en el corredor de Filadelfia una vez que logró controlar las fuerzas de defensa israelíes en estas operaciones en Gaza. Y esos túneles obviamente se estaban utilizando para apoyar a Hamás con todo tipo de cosas, desde Egipto, armamento, víveres, todo. Por lo cual no hay ninguna... Y también tenemos el contexto histórico del acuerdo que se firmó con Hezbollah o con Líbano, cuando se retiró, me parece que en 2008, Israel del sur de Líbano. Todo lo que se firmó con Líbano y con Hezbollah en aquel entonces, todo eso fue violado. Se suponía que Hezbollah no iba a recuperar sus posiciones al sur del río Litani, y por supuesto acabaron otra vez en la mera frontera de Israel. Además, protegidos por la ONU, por las tropas de UNIFIL, que era, creo que eran tropas sobre todo finlandesas, pero enviadas por la ONU. Y se suponía que UNIFIL iba a ser un colchón entre Israel y entre Hezbollah, para impedir que Hezbollah retomara sus posiciones en el sur del Líbano. Y por el contrario, UNIFIL ha operado como una especie de escudo humano. Sin duda. ¿No? Protegiendo a Hezbollah, porque pues operaciones de Israel contra Hezbollah, si está parado junto ahí UNIFIL, genera el riesgo de que acusen a Israel de estar atacando a la ONU, ¿no? Hace 2 días hemos visto que han recuperado un montón de armamento al lado del cuartel de UNIFIL. Exactamente. Entonces, no solamente viola los acuerdos Líbano, Hezbollah, Hamás, sino que viola los acuerdos la ONU. Entonces, no hay ninguna razón de pensar que cuando se firman acuerdos con el Estado de Israel por estas fuerzas hostiles, y la ONU debe de ser incluida en las fuerzas hostiles, no hay ninguna razón para esperar que esto se va a respetar. Y dado eso, dada esa historia y esa experiencia, pues el diagnóstico que debemos hacer sobre los gobernantes de Israel es que no están protegiendo a la población israelí.
están participando en un fraude, están participando en una mentira que se le está queriendo vender a los israelíes y a los que apoyamos a Israel. Y otra vez, ¿no? Como decimos en México, nos están queriendo dar atole con el dedo, ¿no? Es una expresión que tiene... El atole es una bebida que se hace de maíz, y a los bebés pues se las dan con el dedo, ¿no? Entiendo. Entonces la expresión te dan atole con el dedo, te están tratando como un bebé, ¿no? Están queriendo decirte cualquier cosa pensando que tú todo te lo tragas, ¿no? Ese sería mi evaluación de lo que está pasando ahorita. Sí, porque lo que estamos viendo además estos últimos días es que se ha hablado mucho a nivel internacional, especialmente de supuestamente, yo digo supuestamente de momento, acuerdo, alto el fuego, dicen por otro lado, un parón en los combates, se habla también de esa manera, pero en realidad lo que estaba diciendo es que lo que veo hoy mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, en New York, creo que es, si no me confundo, o anoche, manifestaciones de apoyo a Hamás, de apoyo a lo que está pasando dentro de Estados Unidos. ¿Serán porque estamos en las últimas horas del señor Biden o tal vez va a ser la tónica en el resto del año? Porque me sorprende que no solamente eso, por ejemplo, en Australia, han pintado en una calle, en una casa de alguien que apoya a Israel, creo que es judío además. O sea, hay una presión increíble, no porque se acuerda, sino porque se le ve como una humillación a Israel. ¿Realmente este acuerdo se puede entender como una especie de humillación? Si es que se llega a cabo, porque todavía no está hecho, eso hay que decirlo. No, pero el simple hecho de iniciar negociaciones con Hamás es una humillación para Israel. O sea, independientemente de que se concluya, de que se firme, de que se honre, simplemente el hecho de participar en negociaciones con los terroristas de Hamás y para colmo auspiciadas por Qatar, ¿no? Sí. Eso ya es en sí una humillación para Israel, porque cualquier negociación con terroristas lo que hace es enseñarle, es un proceso de educación con los terroristas, y lo que se les está enseñando a los terroristas a la hora de negociar con ellos es que hay un retorno para el terrorismo, es decir, que secuestrar gente inocente y tenerla ahí de rehén para la negociación, eso tiene un retorno. Es un incentivo realmente. Es un incentivo. También. Cada vez que se negocia con los terroristas, se les enseña, ellos aprenden que ganan todo tipo de cosas cuando secuestran israelíes. Y entonces, pues si uno les enseña esa lección a los terroristas, lo que uno va a conseguir es que ellos vuelvan a invertir en sus esfuerzos de secuestrar más gente inocente, más judíos israelíes o más judíos en otros lados. Pone en peligro, de hecho, a la población judía en todas partes. Entonces, el simple hecho de iniciar negociaciones con los terroristas ya es una humillación. Y hay que decirlo francamente, es una traición, porque los gobernantes de Israel tienen la obligación sagrada de proteger al pueblo judío de los terroristas. Para eso fue creado el Estado de Israel. Y lo que hemos visto, también aquí la evaluación histórica es muy importante, porque hemos visto cuáles han sido las consecuencias de negociaciones anteriores con los terroristas. La más dramática es, quizás reciente, es la negociación para la liberación de un solo soldado israelí que se llamaba Gilad Shalit hace algunos 11 años, creo. Sí. Pero, y esa es muy dramática porque para liberar a un solo soldado se intercambió la liberación de casi 1,000 terroristas de las cárceles israelíes, y entre ellos estaban Yehia Sinwar y otros que organizaron el ataque del 7 de octubre. Entonces, esta matemática hay que hacerla. Se recuperó un soldado israelí a cambio de 1,200 muertos, casi todos civiles judíos israelíes, y ahora 250 rehenes también civiles israelíes. Entonces, ese es el verdadero intercambio. Se intercambió la libertad de un soldado por la muerte de 1,200 civiles más 250 rehenes.
Ese es el intercambio. Y dado que ese es el intercambio, es obviamente totalmente inmoral. Totalmente. Cualquier política que produce más muertos y más rehenes es inmoral. Y eso no cambia que, por supuesto, a todo mundo nos duele que esta gente esté secuestrada. Por supuesto. Evidentemente. Pero no se puede decir que esta es la única gente que importa. Los 1.200 muertos y 250 rehenes del 7 de octubre también importan. Entonces, la política tiene que estar diseñada para que los terroristas aprendan a no secuestrar. Y la forma de enseñar esa lección es que ellos sufran cuando secuestran, no que ganen, no que obtengan sus metas políticas y mediáticas, etcétera, y militares que están buscando. Entonces, el simple hecho de iniciar negociaciones, en mi opinión, ya es una humillación y ya es una traición. No se diga con todo lo que después se les entrega. Ahora mismo en el propio gobierno de Israel, en la coalición, es la palabra que no me salía antes, la coalición de gobierno en Israel está formada por diferentes grupos. El mayoritario sería el del señor Netanyahu, pero hay otros grupos dentro de esa coalición que están absolutamente en contra, pero de forma directa, a cualquier tipo de acuerdo. Ya ni siquiera, como antes decía don Francisco, cualquier acuerdo. ¿Pero sí están en contra? ¿O nada más dicen que están en contra? Dicen, por lo menos. Que la realidad sea o no, no puedo entrar en ella. Hay que preguntárselo. Hay que preguntárselo porque yo no los veo renunciando. Bueno, de hecho, lo que ha dicho en la última hora que he escuchado es que Smotrich, por ejemplo, está diciendo que está en contra del acuerdo, pero que no va a dejar caer al gobierno. Y no se va a ir de la coalición. ¿Por qué no? No se va a ir de la coalición. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no renuncian? ¿Por qué no meten en problemas a los que están cometiendo una traición? Entonces, es puro discurso. Ciertamente. Si bloquearan realmente al gobierno, tendría que haber elecciones. Eso retrasaría o no la firma, porque ahora mismo el acuerdo... Entonces, si tú lo que quieres es sabotear una negociación y puedes hacer caer al gobierno que está negociando, ¿por qué no lo haces? Sí. ¿Por qué no eres fiel a tus principios que supuestamente estás presumiendo, ¿no? Te estás pavoneando como muy íntegro. Bueno, pero entonces renuncia, pero no los veo haciendo eso. De momento no, de momento están diciendo que siguen en la coalición, están en contra del acuerdo, lo que estaba leyendo hace poco momento, no sé qué va a pasar dentro de un ratito, porque esto, la política en Israel es, como sabemos, cambiante, bueno, en todo el mundo es cambiante, pero aquí en Israel sobre todo, porque hay la coalición es por muchos partidos, diferentes partidos, con diferente aparente ideología, pero luego al final, como está diciendo don Francisco, puede ser que no tenga la suficiente fuerza como para, o el deseo, decir, mira, bloqueamos el gobierno, hay elecciones y este pacto no se firma, porque está pendiente, hoy no se va a firmar, lo que están diciendo que como el sábado, ¿no? Sí, el domingo. El sábado por la noche, después de Shabbat, porque el Shabbat, después de Shabbat, claro. Lo firmarán. Es lo que dicen. Ahora, se podría bloquear si se hiciera una presión de verdad dentro del propio gobierno. Claro. Ahora, mientras se diga, estoy en contra, pero mantengo al gobierno, pues sigue adelante, desde luego, entonces, ¿no? es una especie de timo. Mira, y esto sucede una y otra vez en Israel. Yo creo que los israelíes tienen un problema con toda su clase gobernante e inclusive con su sistema de medios. La forma de entender esto es poner el enfoque sobre la figura misma de Netanyahu. Porque toda esta política de negociar con terroristas, de hecho, la inició Netanyahu. La gente no está consciente de esto. El Tratado de Oslo es la negociación con terroristas más importante que ha llevado a cabo el Estado de Israel. No hay ninguna negociación con terroristas más importante que el Acuerdo de Oslo. Y el Acuerdo de Oslo se realizó en 1993 y 94 porque Netanyahu 2 años atrás, en 91, aquí en Madrid, en la conferencia de paz de ese año, vino aquí con Yitzhak Shamir, que entonces era primer ministro, supuestamente de derecha, ¿no? Y vino con Netanyahu, que entonces era subsecretario de Relaciones Exteriores. Y en esa conferencia de paz de Madrid, de paz, Netanyahu fue el que violó por primera vez el tabú sagrado de la política israelí que prohibía cualquier negociación con OLP Fatah. Era una prohibición normativa, cultural, ideológica de los israelíes, ¿no? Con esos terroristas no vamos a negociar. Y el que lo violó por primera vez
sin ninguna autorización del pueblo israelí, fue Netanyahu. Y de sus negociaciones se desprende luego el proceso de negociaciones que termina 2 años después en el Acuerdo de Oslo. Entonces, es importante poner eso sobre la mira porque Netanyahu se ha pavoneado todos estos años como un enemigo del proceso de estas negociaciones, de lo que llaman el proceso de paz, cuando en realidad él es el que lo inició y cada vez que él compite por las elecciones en Israel, su campaña la hace en contra del proceso de paz. Y una vez que lo eligen, y lo están eligiendo para que combata el proceso de paz, para que lo eche para atrás, porque esa fue su plataforma de campaña. Entonces, cuando los israelíes votan a favor de Netanyahu, eso es lo que están votando. Pero fue Netanyahu el que entregó Hebrón, fue Netanyahu el que firmó el acuerdo del río Guay, fue Netanyahu el que negoció por la liberación de Gilad Shalit, que fue una enorme traición. En general, yo lo que veo es que los gobernantes de derecha no son mejores que los gobernantes de izquierda en Israel. De hecho, podría defenderse el argumento de que las peores concesiones las hicieron los gobernantes que se presumen como gobernantes de derecha. Ariel Sharon es el que entregó Gaza. Sí. Menachem Begin entregó el Sinaí, ¿no? Entonces, yo creo que no hemos visto, con respeto hacia Menachem Begin, porque yo creo que ese fue un error más que una traición. Yo creo que Begin sí era un patriota. Pero realmente los israelíes tienen un problema con toda su clase gobernante. Y si los israelíes escucharan una recomendación mía, la que yo les haría es, ustedes primero tienen que identificar al gobernante que les prometa sacar de Israel, no nada más a Hamas, sino a OLP Fatah, que les prometa liberar a Israel de todos los grupos terroristas, incluyendo la autoridad palestina. El que prometa eso, ese es el gobernante por el que tienen que... eso no garantiza que no los vaya a traicionar, claro, pero por lo menos esa es la plataforma que debe uno votar, ¿no? De hecho, el Smotrich, que es uno de los que está más en contra del acuerdo, dicho verbalmente, ¿no? Está diciendo que lo que está diciendo es que puede ser que haya concesiones que no sabemos, en las cuales una de ellas sea que se va a intervenir la autoridad palestina. Eso es una cosa que están diciendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que quieren que se rompa los lazos con la autoridad palestina y que Cisjordania, Judea y Samaria, sea Judea y Samaria y no Cisjordania. O sea, romper todo ese circuito que tiene pero hay que sacarlos. De relaciones. Romper relaciones no tiene ningún sentido. Hay que sacarlos. Cuando digo romper relaciones, tal vez quiero decir en el sentido de que no gobiernen, de que formen parte de Israel, estén los que estén, porque dentro de Judea y Samaria... no solo deben de dejar de gobernar, tienen que ser expulsados. Quieren que expulsarlos, sí. De hecho quieren expulsarlos porque están diciendo lo que pasa, eso gestionarlo me parece que no es un asunto baladí ni fácil, pero ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ahora, Smotrich, que está diciendo eso, por un lado está diciendo que se va del gobierno, pero lo último que he leído es que no se va del gobierno, mantiene su negativa, no firma el apoyo al acuerdo, pero dice, lo que estamos escuchando, que puede haber que hay concesiones que le están diciendo, bueno, pues si apoyas al gobierno, si lo mantienes dentro de que no estés de acuerdo, va a haber otro acuerdo que está relacionado no con Gaza. Bueno, aunque Gaza y la autoridad palestina, aunque se enfrenten y se han enfrentado, dijéramos, por siempre, yo creo que son lo mismo en realidad. No, son lo mismo. Los enfrentamientos son puro cuento. En realidad. Sí. Entonces, lo que están diciendo es, bueno, si haces esto, vamos a ver si hacemos lo otro. Vamos a decirlo así. Eso tendría visos de posibilidad de que se fuera a un punto en el cual, después de haber intervenido en Gaza, en el Líbano, en Siria, falta Irán, desde luego, eso falta Irán, eso es definitivo. Se podría intervenir también en Cisjordania, Judea y Samaria de una manera como estás comentando, don Francisco. Pues no veo que estos gobernantes vayan a hacer nada por el estilo, no, en absoluto. No. Estos gobernantes no. O sea, para lograr cualquier cosa en esa dirección, en mi opinión, se necesita una clase gobernante totalmente distinta. Y creo que pues el problema muy profundo que tienen los israelíes, a ver, nosotros tenemos una página web que se llama La Administración de la Realidad.
Creo que está puesta en... Exacto, Management of Reality. ¿Por qué le ponemos así? Porque nosotros lo que hemos estado documentando es el control que se ha establecido desde los servicios clandestinos de inteligencia de Estados Unidos sobre toda la infraestructura de los medios occidentales, no nada más en Estados Unidos. Acabamos de publicar un artículo que es el que tenemos ahorita en portada en el sitio de artículos, que documenta cómo en 1947 en el Congreso de Estados Unidos se aprobó una ley que se llama la Ley de Seguridad Nacional, National Security Act, que le dio permiso explícito, formal, a la CIA, que en ese momento fue creada, de iniciar cualquier acción que le diera la gana en cualquier momento sin preguntarle a nadie, y además posponer el reporte de cualquier actividad indefinidamente, simplemente afirmando que el reporte dañaría la seguridad nacional. Es lo único que tienen que hacer. O sea que tienen poder absoluto para actuar en secreto, con un presupuesto además gigantesco de algo así como $70 mil millones la última vez que lo revisé. Que ese es tanto para la NSA como para la CIA. Y pues con ese presupuesto, con la libertad de actuar en secreto sin preguntarle a nadie, pues pueden corromper absolutamente todo. Y de hecho la misma ley autoriza que los servicios clandestinos de Estados Unidos corrompan los medios de información, las estructuras políticas y militares, los sistemas financieros, etcétera, de los países extranjeros. Se supone que lo tienen prohibido en Estados Unidos, que por supuesto no hacen caso de eso, pero tienen permiso explícito de hacerlo, de corromper todas las instituciones democráticas de otros países. Entonces, cuando vemos que la política de Estados Unidos está cuidadosamente diseñada para socavar la seguridad israelí, y vemos a prácticamente todos los medios en Israel colaborando con esa política, porque eso es lo que hacen. Sin duda. La hipótesis obvia es que tanto la infraestructura política de Israel como la infraestructura de medios en Israel ha sido corrompida por los servicios clandestinos de Estados Unidos, que obviamente tienen una política anti-israelí. Una cosa que mantenemos en el canal y lo compartimos muchas veces es que el enemigo, uno de los enemigos, como estabas comentando, de Israel, es los propios medios de comunicación internos de Israel. Nosotros tenemos la norma de que para dar una noticia la compartimos, o sea, la analizamos en 3 medios diferentes, pero siempre que sean de Israel. Ya sé que hay variaciones de líneas editoriales, porque hay diferentes líneas editoriales, pero ciertamente lo que veo, aunque son líneas editoriales diferentes, aparentemente diferentes, puede ser que sea más escorado a la izquierda o más a la derecha o más al centro, no sé. Lo que veo es que a quien realmente se está, voy a decir en palabras muy coloquiales, machacando, haciendo daño, pues realmente en este caso es al gobierno o a la coalición, en este momento. No sé si harán lo mismo con otros gobiernos y con otras coaliciones, pero ahora mismo yo lo que veo un énfasis es que lo leo en los titulares, los leo en diferentes medios, dicen aparentemente lo mismo o diferencias con algunas palabras, pero al final el enfoque es dañar. Lo digo no por defender ni por apoyar, pero lo que veo es que están atacando al gobierno de Israel. Esa es una realidad. ¿Estarán o no estarán de acuerdo? No lo sé, pero a quien están atacando ahora es a Netanyahu, básicamente en todos los lados. Le están dando por todos los lados. Pero el problema es que estén apoyando o atacando al gobierno de Israel, independientemente de cuál sea el gobierno de turno. Lo que siempre están haciendo los medios es empujar porque se le hagan concesiones a los terroristas. Esto es lo que siempre están haciendo, porque están apoyando siempre el proceso como llaman el proceso de paz. Sí. Entonces, a veces están felicitando al gobierno y a veces lo están atacando. Lo felicitan cuando le hace concesiones a los terroristas, lo atacan cuando no las hace. Cierto. O cuando se oponen a los terroristas o defienden a la gente que vive los judíos que viven en Judea y Samaria, etcétera. Porque los medios todo el tiempo atacan a la gente, sí, a los judíos que viven en Judea y Samaria. Entonces, el problema muy, muy profundo que hay en Israel es que las instituciones israelíes, en mi opinión, han sido tomadas por el enemigo.
Ese es el problema. Han sido corrompidas por el enemigo. Y esas instituciones lo que producen es una administración de la realidad en Israel que es antisemita. Entonces, este es un problema muy, muy serio que requiere que haya una especie de revolución en Israel. O sea, tienen que votar un nuevo gobierno de gente que realmente sea patriota. Y luego hay que empezar a limpiar esta corrupción y liberar para que haya una verdadera prensa libre en Israel que ahorita no tienen. Don Francisco, cuando hablas de enemigos dentro de los... ¿Qué clase de enemigos estamos hablando? ¿Hablamos solo de yihadistas, de árabes? ¿Cuáles son los, ¿Cómo podríamos definirlos? Esta es una muy buena pregunta. Entonces, estábamos mencionando hace unos segundos sobre esta ley de seguridad nacional que destruyó la democracia estadounidense porque le dio permiso a los espías de hacer lo que quieran, con un presupuesto muy grande. Esta ley crea la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, que tiene un servicio clandestino muy grande, con el cual corrompen lo que quieren. Y la CIA, como documentó el historiador Christopher Simpson en 1988 con documentos obtenidos gracias al Freedom of Information Act, que es la ley de transparencia estadounidense que obliga a la liberación de muchos documentos, no todos, pero muchos documentos. Simpson pudo establecer con muchos documentos que obtuvo gracias a esta ley que la CIA fue creada absorbiendo el sistema de inteligencia de Adolfo Hitler en Europa Oriental, que era dirigido por el general Reinhard Gehlen. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, protegieron a Gehlen. Gehlen recreó todo el sistema de inteligencia de Hitler en Europa Oriental. Estamos hablando de por lo menos decenas de miles de criminales de guerra nazis. Quizás cientos de miles, es una infraestructura gigantesca, porque son nazis alemanes más todos los colaboradores de los nazis en distintos países. Pues esto es la CIA. La CIA es un nido de nazis. Entonces, usted me pregunta, ¿de qué enemigos estamos hablando? Pues de los tradicionales, de los enemigos que organizaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, otra pregunta, enfocando en este punto. Si corrompe la CIA, vamos a decirlo así, a medio mundo y a parte del otro, le interesa corromper a los países democráticos, ¿por qué no corrompe a Cuba, por ejemplo? ¿O por qué no corrompe a Venezuela? Digo, bueno, entiéndame, como digo corromper, lo estoy diciendo en un plan de ¿por qué no interviene? Porque, oiga, lo que está pasando en Venezuela, eso no tiene nombre. ¿Pero por qué supone usted que Maduro no es de ellos? Supongo que no de ellos, exactamente. Es una suposición. Lo mismo, resulta que Maduro es de ellos y yo estoy suponiendo que no. Pues tendría todo el sentido del mundo, porque lo que ha hecho Maduro es destruir la democracia en Venezuela. Sin duda. Y a lo que se ha dedicado la CIA es a destruir la democracia en toda América Latina. A ver, cuando yo era niño estaba todavía el sistema de la Operación Cóndor, que lo puede buscar su público en Wikipedia. Hay un artículo sobre la Operación Cóndor. La Operación Cóndor era dirigida desde la CIA y era un sistema que unía todos los servicios de inteligencia de las dictaduras sudamericanas. Y era un sistema con el cual, si alguien daba problema en Argentina, lo desaparecían, se lo trepaban a un avión y se lo llevaban a torturar a Chile, o se lo llevaban a torturar a Brasil, y viceversa, ¿no? Entonces tenían un arreglo las distintas dictaduras sudamericanas, coordinadas desde la CIA, para que los demócratas no pudieran tirar esos sistemas de extrema derecha que se habían montado con la ayuda de la CIA. Y cuando algún movimiento democrático a favor de la gente lograba conquistar el poder, como sucedió, por ejemplo, en Guatemala, me parece que en 1954, con Jacobo Arbenz, pues inmediatamente se movilizaba un golpe de Estado para quitar a los demócratas del poder, y ahí en Guatemala, por ejemplo, les generaron una guerra civil que duró muchísimos años, ¿no? Entonces, yo creo que lo que usted plantea, que la CIA tiene un interés en destruir los sistemas democráticos, pues es la hipótesis obvia, porque a eso se dedican los nazis. Los nazis se dedican a destruir la democracia. Entonces, si tú creas tu sistema de inteligencia partiendo del sistema de inteligencia de los nazis alemanes, que fue lo que hicieron en Estados Unidos,
pues obviamente ese sistema de inteligencia, ¿para qué es? Pues para destruir la democracia. Y esto es algo que los gringos estaban haciendo, no digo los gringos, digo la élite de poder en Estados Unidos, porque la población obviamente es democrática, pero los jefes gringos lo estaban haciendo desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde antes de la Segunda Guerra, también lo tenemos documentadísimo en el sitio y en mis libros, estaban armando procesos institucionales, gastando mucho dinero para entender y aplicar cómo socavar la democracia, no nada más en Estados Unidos, sino en todo Occidente. Y nada más para añadir un detalle, en Alemania hay un periódico muy grande que se llama el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Las siglas son FAZ. Es un periódico muy importante, de mucha tradición, de muchísima audiencia. Y Udo Ulfkotte, que fue corresponsal de política extranjera durante muchos años ahí, y también editor de este periódico tan importante, poco antes de morir escribió un libro y dio muchas entrevistas para explicar que la CIA tenía a ese periódico y al resto de los periódicos grandes en Europa completamente controlados. Los tenía del cogote, según él. Y lo que explicó fue que no solamente los corrompen con mordidas, ¿no? Con dinero, con lo que sea, con dinero, prebendas, lo que sea. Exacto, sino que los amenazan. Y que inclusive muchos de los artículos que él publicó bajo su nombre habían sido totalmente escritos por la CIA y él nada más ponía la firma, ¿no? Este es uno de los periódicos más importantes de Europa. La confesión de Udo Ulfkotte, él la explicó como un esfuerzo para descargar la culpa que sentía, la vergüenza que sentía por lo que había sido su carrera pseudoperiodística, porque no se le puede llamar un verdadero periodista a un señor que opera para la CIA, ¿no? Pero él sentía una vergüenza muy grande por todo lo que había hecho, y en sus últimos años se quiso redimir. Así fue como él explicó su confesión. Dijo, yo creo que ya me voy a morir muy pronto. Tenía algunos problemas de salud muy serios, parece ser que con su corazón. Dice, no espero vivir mucho tiempo más y quiero descargar esto y confesar lo que hice y explicar cómo funciona el sistema. Para cuando Udo Ulfkotte hizo esta confesión, nosotros ya habíamos explicado este sistema, porque hay, como digo, muchísima evidencia. Lo que pasa es que es evidencia que la gente no se la encuentra en los grandes medios, precisamente porque los grandes medios están corrompidos. Pero nosotros no necesitábamos la confesión de Ulfkotte, simplemente se la platico a usted porque hay gente que sí la necesita, ¿no? Sí, para convencerse, y ahí está. Y él escribió un libro entero explicando esto. Nosotros siempre hemos mantenido, y no de ahora, desde hace también mucho tiempo, sin haber leído que ha mencionado Francisco, que los medios de comunicación están totalmente involucrados. Claro, nosotros lo vemos bajo la amenaza a Israel o bajo cambiar lo que dicen, porque es que las noticias no son claras. De repente esta noche, decía anteanoche, solucionado el tema, los rehenes liberados, no hay ningún problema, todo está bien, ha habido un acuerdo, y no había acuerdo. Y el primero que fue Donald Trump, con todo respeto, que es admirado por mí, pero ahí se equivocó, porque yo creo que anunció una cosa que todavía no estaba firmada. Ya sé que después, aunque esté firmada, puede ser que dé igual, aunque esté firmada. Pero el hecho de anunciarlo, lo que hizo fue que se levantara una multitud de grupos entre los medios de comunicación de apoyo a Hamás realmente, que habían logrado, que jamás había logrado lo que no había logrado nadie, humillar a Israel y que forzarle a llevar a un acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ciertamente yo puedo ver eso, sin la menor duda, pero no solamente de los medios en Israel, sino, bueno, no quiero decir nada de lo que se habla aquí en España, en la televisión, o en la BBC de Londres, o en DW en Alemania, o la CNN. O sea, yo creo que hay una guerra mediática, así lo llamamos nosotros, guerra mediática contra Israel. La pregunta era, de ser así, como estamos hablando de que la CIA informa o tiene control, etcétera, etcétera, ¿cuál es el beneficio de destruir la democracia de Israel? Bueno, ¿o no se quiere destruir? No es un beneficio para nosotros, es un beneficio para aquellos círculos de poder
que tienen un interés en destruir nuestras democracias. Entonces el beneficio es para ellos, porque la razón de que la gente que quiere imponer totalitarismo y esclavitud siempre ataque al pueblo de Moisés es que el pueblo de Moisés es el que nos heredó la lucha por la libertad, ¿no? El pueblo de Moisés, como narra el Éxodo, pues tiene una ley cuyo origen, el contexto de su origen, el contexto político de su origen, es una revuelta de esclavos. Los israelitas eran esclavos del faraón en Egipto, perdón. Y lo que narra el Éxodo es que se organiza Hashem, la deidad, organiza una revuelta de esclavos y se escapan al desierto. Y una vez que se escapan al desierto, pues reciben una ley que es la ley de los esclavos liberados, que está diseñada para que vivan en libertad, para que nadie los vuelva a oprimir, para dividir el poder, para establecer una legislación cuidadosa que protege con especial cuidado a la gente más vulnerable, a las viudas, los huérfanos, los pobres, etc. En fin, para que no regrese la opresión, ¿no? Entonces, la idea de combatir la opresión, de luchar por la libertad, es una que heredamos del pueblo judío. Y por esa razón el pueblo judío siempre ha sido violentamente atacado por los círculos de poder, por las élites, las aristocracias que quieren imponer totalitarismo y esclavitud. Y lo vemos tanto en la antigüedad como en el mundo moderno. Ellos saben que si quieren imponer una esclavitud duradera, lo primero que tienen que hacer es deshacerse del movimiento de la Torá, del movimiento de la Biblia hebrea, porque esos son los documentos que produjeron todo el movimiento hacia la libertad. Son los documentos que inspiraron a los cristianos en el medioevo a empezarse a separar del Papa y de exigir que les permitieran leer la Biblia. La empezaron a traducir, empezaron a pugnar por cambios políticos que finalmente produjeron la Ilustración y luego las revoluciones modernas que nos dieron nuestra democracia. Todo eso viene del pueblo de Moisés y de la inspiración que produjo el pueblo de Moisés y sus ideas en el espíritu cristiano. Entonces, ellos entienden, ellos saben que es estratégico destruir a los judíos para podernos esclavizar a nosotros. Entonces, eso es lo que ganan. Ahora, en el caso de Trump, creo que tenemos que ser mucho más escépticos sobre Trump. Yo entiendo que usted simpatiza con Trump hasta cierto punto de vista, pero yo no veo que haya una independencia de Trump con la política tradicional en contra de Israel. De hecho, lo que acaba de obtener Trump, porque este acuerdo es un resultado de la presión que hizo Trump. Sin duda, sin duda. Y parece ser que el que hizo la presión directamente es alguien que tiene negocios con Qatar, que es muy cercano a Trump. Entonces, yo no veo que haya ninguna diferencia entre lo que hace Trump y lo que hace Biden. Sin duda hay una diferencia en el discurso. Entonces, en la forma como se representan en público, se escucha a Trump muy combativo, muy pro-Israel, etc. Pero justo este acuerdo que ahora parece que se va a firmar es el acuerdo que quería Biden. Sí. Es idéntico a lo que estaba exigiendo Biden, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo, en mi opinión, es lo que siempre vemos, que hay políticos en Occidente y dentro de Israel que se representan de un lado como muy a favor de los terroristas, de hacerle concesiones a los terroristas, etcétera, y a esos los llamamos de izquierda. Y luego hay otros políticos y otras figuras públicas que se representan a sí mismos como enemigos de los terroristas y partidarios de la seguridad israelí, etcétera, y a esos los llaman de derecha. Pero son precisamente los que se identifican como amigos de Israel y enemigos de los terroristas, los que, por tener esa proyección, reciben la confianza del público, ¿no? Y entonces ellos son los que convencen al público de hacer las peores barbaridades, porque pues la gente dice, bueno, pues este es mi amigo. Si él me está diciendo que firme este acuerdo, pues
seguramente estamos protegidos, vamos adelante con el acuerdo, ¿no? Y por lo tanto, justamente esos políticos y esas figuras públicas son los más peligrosos, porque cuando tú tienes a un Biden o a un Obama que tienen una proyección pública que es francamente anti-israelí, ¿no? Totalmente. Entonces, la reacción del público es: nos tenemos que proteger de este amigo, de este enemigo. Sí. Más bien, nos tenemos que proteger de este enemigo, ¿no? Y bajan la guardia cuando el que está de turno es alguien que ha tenido una proyección dentro de esta administración de la realidad como un presunto aliado. Y al bajar la guardia, pues se genera la oportunidad para que esta persona que se proyectó como tu amigo, como tu aliado, te traicione. Y ese es exactamente lo que estamos viendo aquí. No solamente dentro de Israel, porque esto ha sucedido, como te decía yo, el que inició todo esto fue Netanyahu, los que hicieron las peores concesiones fueron gente como Sharon, que entregó Gaza, ¿no? Y que eran los que se proyectaban como patriotas, como muy aguerridos en contra de los terroristas. Entonces esto sucede dentro de Israel, pero sucede también a nivel internacional. En Estados Unidos, el que se proyecta como el mejor amigo de Israel, el aliado más contundente de Israel, es Trump. Y mira nada más, Trump es el que consigue lo que Biden no podía, porque justamente a Biden lo perciben como un enemigo, todo el mundo siente que se tiene que defender de Biden, pero entra Trump, que se proyecta como aliado, y Trump consigue precisamente lo que estaba exigiendo Biden. Sí, que es el mismo formato, la misma palabra, es lo mismo. El mismo acuerdo marco, como dicen, ¿no? Bueno, y para ir finalizando esto que podíamos tener, yo estaría día entero, lo digo de verdad. Gracias. Lo digo de verdad. Pero, ¿cómo ve el futuro de este acuerdo, en síntesis? Y digo, hay que decir futuro acuerdo, porque no está firmado, aunque ya he entendido, al principio hemos hablado, de que se firme o no se firme, tal vez va a dar igual, tal vez, porque puede ser papel mojado, papel firmado mojado o papel mojado sin firmar. ¿Qué futuro le espera en relación al pueblo de Israel en general, en relación con lo que está pasando en Gaza? ¿Van a liberar a todos los rehenes? ¿Qué es lo que se prevé que pueda pasar? Porque hay mucha información distorsionada de un lado y de otra. Bueno, lo que yo he visto, yo no tengo la mejor información sobre los detalles del acuerdo, porque además hay un estira y afloje ahí, sí, que puede cambiar las cosas en el último momento. Sin duda. Pero lo que yo vi es que jamás ni siquiera se estaba comprometiendo a liberar a todos los rehenes. Exacto. Entonces, al contrario, aquí hay una manipulación adicional por parte de Hamás. Y es una tremenda humillación para Israel, porque la posición militar de Israel obviamente es superior. Han degradado mucho a Hamás, o se supone que han degradado mucho a Hamás. Yo, la verdad, no veo tanta evidencia. Digo, veo que han reducido algunas estructuras de Hamás en Gaza, sin duda, pero no está claro que hayan reducido tanto la fuerza militar de Hamás, por lo menos en términos de números de adherentes, etcétera. Eso no está tan claro. Pero la posición militar de Israel sí es superior, y cuando tú estás en una posición militar superior, pues el otro no es el que te exige a ti, tú eres el que exiges. Entonces, si los terroristas quisieran cualquier consideración de parte de Israel, pues Israel debería de estar diciendo: ¿sabes qué? Antes de considerar cualquier cosa, tú me tienes que entregar a todos los rehenes. Sin duda, sin duda. Punto. Antes de eso no hay nada de qué hablar. Sin duda. Y en cambio, Israel está rogando que le entreguen algunos rehenes a cambio de un montón de concesiones a Hamás, que es una tremenda humillación y viola por completo todas las promesas que hizo Netanyahu de ser muy cabrón, y que él iba a defender a los israelíes y que iba a acabar con Hamás. Todo eso ya lo tiró por la ventana. Obviamente fueron puras mentiras, como yo predije que eran. Y pues lo que podemos esperar de este acuerdo es que es un golpe muy duro de Trump en contra de Israel. También es lo que yo predije que haría Trump. Acabamos de publicar un artículo sobre Trump hace algunos días, diciéndole a la gente: a ver, la hipótesis de que Trump va a traicionar a Israel tiene que ser puesta sobre la mesa, no se emocionen demasiado, porque esto es lo que siempre pasa, y sería absurdo esperar que va a suceder algo distinto a lo que siempre pasa. Digo, o sea, cuando uno hace predicciones, uno tiene que tomar en cuenta la historia. Exacto. Entonces, y lo que estamos viendo es precisamente eso. De hecho, escrito está: maldito el hombre que confía en el hombre.
quiere decirse que no podemos poner las esperanzas en los hombres, sea Trump o sea Netanyahu o sea quien fuere, ¿no? Bueno, entonces, perdón, pero creo que no terminé de contestar tu pregunta. Entonces, lo que podemos esperar de este acuerdo es que no van a dejar a Israel ganar la guerra. Que también es lo que yo predije desde el principio, que no iban a dejar a Israel ganar la guerra. Lo mejor que podemos esperar es que Israel ganó un poquito de tiempo, no mucho, pero ganó un poquito de tiempo, y ahora con estos acuerdos que están firmando los gobernantes israelíes, lo que va a suceder es que inmediatamente va a comenzar el proceso de reconstruir las fuerzas terroristas para el siguiente ataque. Y excepto que ahora la habilidad de Israel de defenderse va a estar mermada por los acuerdos a los que está sujeto Israel, y lo que siempre exigen los poderes occidentales es que Israel sí respete los acuerdos. Se ofenden mucho cuando Israel, según ellos, viola algún acuerdo, pero nunca le exigen a los terroristas que se ciñan a lo que ellos firmaron. Entonces, esto es lo que podemos esperar. Bueno, pues, don Francisco, estamos encantados. Esperamos que cada vez que pase por aquí, a vez que venga a esta ciudad, venga aquí, porque esta es su tierra, con mucho gusto, su tierra amiga, donde encontrar siempre, escuchar sus palabras. Así me siento. Ahí estamos. Pues, estimados amigos, estamos acabando, y gracias por su atención. Este programa lo hemos grabado tal cual está, toses incluidas, todo está grabado, carraspeos, todo está grabado. Y lo vamos a poner abierto ahora, dentro de muy poquito tiempo. Usted lo va a ver a la hora habitual de siempre, que son las 12 del mediodía en España, la 1 en Israel. Así que gracias por su atención. Hay mucho comentario que hacer. Están las páginas de don Francisco, están sus datos, ahí tiene el nombre, y van a ir pasando. De todas maneras, vamos a ponerlo en la descripción también, para que usted pueda cliquear directamente y puedan entrar a la página. Y recordarles que si están interesados en estos argumentos de que usted y yo platicamos sobre Trump, sobre la creación de la CIA, en la Ley de Seguridad Nacional, sobre el control que se ejerció sobre los medios, etcétera, todo eso lo tenemos documentados en artículos, y sobre todo en nuestros artículos más recientes. ¿Está en esta página? Está en la página de los artículos, que es el Substack, que también está saliendo en pantalla. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos. No se olvide poner sus comentarios, y una cosa también le digo, recuérdelo, también don Francisco tiene un canal, evidentemente lo saben seguramente, el canal de YouTube, con que busquen su nombre van a entrar, pero también en las páginas que tienen están los enlaces directos también al canal. Suscríbase a su canal. Y ustedes que están viendo el canal el canal de don Francisco, suscríbase a nosotros, oiga, que somos claro, suscríbanse a Labranza TV. Ya estamos buscando la meta de los 300.000 suscriptores. Increíble. Ya, sí, estamos en ello, todavía vamos a luchar, pero con su ayuda y con su bendición llegaremos. Muchas gracias, don Francisco. Ponemos el titular de entrada. Muchas gracias a usted. Y aquí lo tenemos, y subimos la música para que usted la tenga, y muchas gracias por su atención.